Pinceladas de Torá y la comunidad Noájida México les da la más cordial bienvenida a este hermoso shiur que con tanto cariño nuestro rabino Daniel Nachman nos ha preparado con el título Removiendo piojos y liendres espirituales. Así que vamos a escuchar con atención y al final habrá tiempo para preguntas. Les pido por favor que tengan cuidado con sus micrófonos de que no se activen. Rabino, la sala es toda suya. No, gracias, Laura y Jessica. Bueno, shalom a todos, shalom a Latinoamérica, shalom a los miembros de la comunidad Noágida de México, quienes son los anfitriones. Como bien decía Laura y Jessica, vamos a ver un tema a los lentes de la Hasidut. Vamos a tratar sobre la tercera plaga, tercera macá, o tercer golpe. El primer golpe fue que las aguas del Nilo, y en realidad todas las aguas de Egipto, no solo el Nilo, todas las aguas se convirtieron en sangre. Luego vino la macá de pardea o de ranas. Y esta tercera se llama Makat Kinim. Vamos a ver luego cómo se escribe, cómo es todo. Makat Kinim significa golpe de piojo. No era una plaga, o sea, no era una plaga, es algo natural. A veces hay plagas de insectos, plagas de moscas, ¿no? En los campos, se entiende, ¿no? Langostas, pero estos son alteraciones de otra naturaleza que dan golpes, tanto para enseñar al pueblo judío, y tanto para enseñar también a los mismos mistrim, a los mismos egipcios. Y de ahí vamos a extraer una enseñanza, que más que una enseñanza va a ser un desafío que nos enseña Hasidut. Y para ello quiero pedirles mucha atención. Vamos a ver varios conceptos. Y bueno, antes que nada quiero dedicar este shur para que sea el Ilun Ishmak, para la oración del alma de mi misma Lucía Patricia Valgarto, titular Iraj, también para la protección de Am Israel. En este momento estamos bajo amenaza de Irán nuevamente, ¿no? Que sean bendiga a cada uno de nuestros soldados aquí en la tierra de Israel, y sabemos que también los que están allá, en la misma Irán, para poder salvaguardar todo su pueblo. ¿Bien? Si me ayudas con la primera imagen, quiero comenzar con un texto del Sefer Shemot, o libro de Éxodo, Parasha Va'era, que es la parasha de esta semana, el capítulo 8, verso 13. ¿Okay? Vamos ahí a entender de qué consistió esta macá. Dice así la Torah, dice, Vayasu gen vayet Aaron, et yado, bematehu, vayaj et afar haaretz, pues ahí grande, afar haaretz, bateía kinam, también lo he puesto grande, beadam ubalma, kol afar haaretz, se repite afar haaretz, allá kinim, bejol eretz Mitzrayim. Quiere decir, y así lo hicieron, Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el afar haaretz. ¿Qué significa afar haaretz? El polvo de la tierra. Y sabemos que el polvo de la tierra es lo más bajo. ¿Sí? Es lo más bajo de la tierra, está en la tierra, ¿sí? A nivel de suelo. Y después dice la Torá, y surgió a Kinam. Kinam significa enjambre, ¿sí? Como hay jauría, no jauría, y sabemos que se refiere a una cantidad de perros, ¿okay? De los cálidos. La palabra Kinam significa enjambre, pero ¿enjambre de qué? Enjambre de piojos. ¿Okay? Tanto el hombre como la bestia, todo las palabras, nuevamente, todo el polvo de la tierra, todo el polvo de la tierra, así cada granito, se convirtió en quinim, se convirtieron en piojos en la tierra de Egipto. ¿Ok? Este es el texto básico, aunque yo quiero solamente que recuerden las palabras Afara Aretz, que es polvo de la tierra, que es lo más bajo, la palabra Akinam, que es enjambre, y la palabra Kinim, que es piojos. Entonces yo quiero hacer una breve introducción, no tan breve, creo que la mitad de Shur es la introducción en realidad, para poder entender este pasaje y lo que Hasidut nos quiere enseñar, ¿no? Como les dije, con este desafío que tenemos, judíos y no judíos, todo creyente. Imagen número 2, por favor, si me ayudas, no, Jessica. Gracias. En el
Tikunei Zohar, que es parte de la Kabbalah, hay una sección que se llama Sof Tikun. En el Sof Tikun, en la página 57, dice lo siguiente: Or en Sof Ulemala, mala, Aketz Ulemata, mata, At en Tajli. Quiere decir, Or en Sof, que es un concepto muy básico en el estudio de la Hasidut y de la Kabbalah. El Or en Sof es la luz infinita, la energía infinita de Hashem. Literalmente, Or significa luz, en Sof significa sin fin, la luz sin fin. La luz infinita de Hashem, ¿no? Va hacia arriba, hasta arriba, hasta el infinito, y hacia abajo, hasta el infinito. ¿Qué significa este dicho? ¿Qué significa esta expresión que nos da el Tikunei Zohar? Esta expresión cabalística describe la infinitud, la expansión de la luz infinita de Hashem en todos sus mundos, en todos los mundos. Es decir, tanto hacia arriba, en los mundos espirituales, en los mundos más elevados, en los mundos superiores, como también, ¿no?, hacia abajo, a este mundo físico, a los mundos inferiores, ¿okay?, más abajo. En otras palabras, lo que quiere enseñarnos al cliente con el Zohar es que la energía de Hashem es la misma energía que da vida y sostiene a las criaturas más elevadas en las esferas espirituales, en las esferas superiores. No llámese, no sé, la Nabá, el mundo venidero, el Gan Eden, el paraíso, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, las sefirot supremas, etc. Todo eso que está allá arriba también contiene la energía de Hashem. Y para abajo, lo mismo, ¿no? Para hasta las criaturas más bajas, insignificantes, ¿no? Todos ellos reciben vitalidad de la misma luz infinita de Hashem. En otras palabras, si se quita la luz infinita, por así decir, esas cosas no existieran, no existen. Es lo que le da sustento. Por lo tanto, la luz infinita de Hashem se extiende de lo más alto a lo más bajo. Entonces, ¿me ayudás con la imagen número 3? Obviamente, esta es una representación, que no es literal, no es un mapa de cómo viaja la luz infinita. Más o menos es de esta manera. La luz infinita de Hashem, ¿ok? Hasidut explica en detalle, hay ciertos escalones, ciertos niveles, ¿no?, del descenso de la luz infinita de Hashem. Es decir, nos enseña cuáles son esas estaciones por la cual pasa la luz de Hashem, el Or en Sof, ¿no?, dando vida a cada una de las criaturas, tanto superiores como criaturas inferiores, entre ellas nosotros el ser humano, o en otras palabras, ¿no?, a qué llamamos nosotros el alto más alto o el bajo más bajo. ¿Okay? Ahora bien, hay infinitos, ¿ok? O sea, cada estación es infinito, infinito, infinito. Pero si queremos reducir todo, yo quiero que ustedes imaginen, no sé, una fruta cuya particularidad es que tiene 5 cáscaras. ¿Okay? No sé, una mandarina, por ejemplo, ¿no?, que en su centro, o sea, lo que importa en realidad de la fruta es el jugo, el jugo de la fruta, en el caso de mandarina, ¿okay?, el juguito, pero sabemos que hay ciertas capas epiteliales, por así decir, que van cubriendo ese fruto, lo protegen para que se mantenga fresco, para que mantenga el color, para que mantenga los sabores. Y hay diferentes tipos de cáscaras. Ahora, si vos coges una de estas cáscaras y lo pones en un microscopio, te vas a dar cuenta que hay centenas y centenas de mini capas. ¿Ok? Lo mismo sucede. Entonces tenemos esta fruta con 4 cáscaras y el jugo que nosotros queremos absorber, comer, disfrutarlo, pero a su vez hay infinidad de capas dentro, y es más, entre categoría y categoría, o sea, entre nivel y nivel, también hay infinitas capas.
Pero Hasidú vamos a decir como que lo resume, ¿okay? Que lo reduce a 5 capas que vamos a poder estudiar en estos momentos en estos términos. Imagen número 4, por favor. Vamos a ver cómo viaja esta luz. Entonces, primero es la Kedushá, que es la primera categoría. ¿Okay? Dentro de la Kedushá también hay infinitas de capas, eso quiero dejar bien claro. ¿Okay? Pero en una manera simple, para hacerlo más entendible, lo que no somos estudiosos de Kabbalah, yo tampoco lo soy, todavía no. Por lo menos Hasidut nos abre ciertas puertas, nos da ciertas pinceladas de lo que es el conocimiento de la Torah Nistar, la Torah oculta, la Torah mística. Entonces, en esta primera categoría está lo que se llama la Kedusha. Kedusha significa, sabemos muy bien, ¿no? Santidad, ahí viene la palabra Kadosh, santo. Y es un nivel más o menos alto, ¿ok? Como le dije, hay niveles más superiores todavía, que está inclusive dentro de este mundo, en nuestro mundo, en este mundo material, en este mundo físico. Entonces, todas aquellas cosas que se consideran santas según la Torah, porque la Torah es la que determina qué es santo y qué no es santo en este mundo, ¿okay? No es el intelecto, no es lo que a mí me parece, no, lo que la Torah define como santo, como lo que define especiales, elevadas, diferentes, separadas de la realidad física y materialista de este mundo, por ejemplo, una mitzvah, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Hacer tzedakah, un tefilín en el brazo de un judío, una mezuzá en el marco de nuestras puertas, ¿no? Un sefer Torah, un shofar que usamos para Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, todas esas cosas que expresan la luz de Hashem, eso nosotros lo llamamos Kedusha. ¿Okay? Luego tenemos la segunda categoría. La segunda categoría se llama Klipa Noga. Literalmente la palabra Klipa sabemos muy bien que se traduce como es una cáscara, una corteza, una envoltura, como quieran llamarlo. La palabra Noga significa brillo, resplandor. Entonces, una Klipa Noga literalmente significa cáscara de brillo, cáscara resplandeciente. Es una cáscara, la naturaleza que cubre la energía que la sostiene. Y esta cáscara es única porque no es puramente maligna, ¿okay? Es una entidad intermedia, ¿okay? Como decir Pablo, intermedia, es una cáscara translúcida que puede ascender a un nivel más alto de Kedushá, de santidad, a diferencia de las otras clipot, que son las tres inferiores que vienen después, ¿ok? A diferencia de estas otras clipot o cáscaras que son completamente impuras. O sea, el Klipa Noga no es impura, ¿okay? Pero tampoco es sagrado, o sea, tampoco es Kadosh, no tiene Kedushá. Por lo tanto, en otras palabras, no es ni buena ni mala, ¿okay? Es una categoría mística que representa el potencial de redención y elevación de lo que está en el límite, ¿no? Entre lo profano y lo sagrado. Por lo tanto, depende de nosotros cómo lo usás, o sea, depende de cómo vos lo usás. Si lo usás para bien, se eleva y se transforma en Kedushá. O si lo usás para mal, se transforma en Klipot, ¿no? Nosotros llamamos Klipot Meot, es decir, cáscaras impuras, que son las tres subsiguientes. ¿Okay? La tercera categoría, y esta es una clipa impura, y tiene el nombre, bueno, en plural, ¿okay? De clipa, es Klipot, literalmente cáscaras, cortezas, envolturas. Y son estas energías que no son asimilables en los kelim, en los recipientes que están rotos, que están quebrados, más que nada vienen a ser los desperdicios de la chispa divina. Cuarta categoría son los hitzonim. Hitzonim en hebreo significa foráneo, ¿okay? Como extranjero, algo así. Esa es la fuerza más externa, son las fuerzas exteriores, es el desperdicio de la santidad, es el desperdicio de la Kedushá, a la que nosotros llamamos el mal, constituye el mal. Y la quinta categoría es la Sitra Ahara.
Tra en arameo significa el otro lado, es decir, el lado separado, opuesto a la pobreza y a la santidad, lo que podríamos nosotros llamar la iniquidad, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, viene de la Kabbalah, obviamente. Pero si nosotros recordamos, hubo un profeta Yehezkel, en español se dice Ezequiel, él tuvo una visión de la Merkabah, de las carrozas de fuego. Y el libro de Yehezkel es muy difícil de entenderlo, muy difícil de estudiarlo. Es el libro más sagrado de todos los Nevi'im, de toda la sección de los profetas de Tanaj. ¿Okay? Tanto así, si ustedes lo leen el libro, cuando Hashem se refiere a Yehezkel, no lo llama mucho por su nombre. No le dice Yehezkel. Él siempre, Hashem le va a decir Ben Adam, ¿no? Ser humano. Obviamente, porque tuvo la visión del Merkabah y para que no se le suba el ego de haber visto lo que muchos de los profetas hubieran querido obtener, esa visión, ¿no? De la Merkabah. Entonces, para Hashem, como para bajarle, ¿no? Te voy a llamar ser humano. Recordate que tú sos un ser humano, nada más que yo te estoy mostrando, para la posteridad. Siguiente imagen, por favor. En el libro de aquel profeta, en el profeta Yehezkel o Ezequiel, en el capítulo 1, verso 4, dentro de esa misma visión, dice así el profeta: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso. Ese viento tempestuoso, esa es la cifra, ese es el otro lado. Y una gran nube, eso representa el Shitzonim, ¿no? Que como dijimos de los Fogani, con un fuego envolvente, que envuelve, eso se llama las clipot, y alrededor de él un resplandor, como decimos, ¿no? Que significa resplandor, brillo, eso representa la clipa nova. Y en medio del fuego, algo que parecía como un brote refulgente. Desde allí, desde ese pasaje, de ese versículo, es que se desarrolla todo este tema de las clipos, de la clipa nova, de la Kedusha, de un solo textil. ¿Ok? Por un solo versículo. En las clipot impuras, estamos hablando de una cuestión, de un objeto, de una situación, de una circunstancia, que no nada más esconde la luz divina, o sea, de manera simple, de manera inocente, sino que esconde la luz divina de una manera negativa. Es decir, acá ya no se ve lo positivo, no se ve la Kedushá en las clipot, no se ve la conexión con Hashem, sino que se ve directamente algo malo, algo negativo. Como por ejemplo, un objeto impuro. El libro de Vaikra, el libro de Levíticos, se habla bastante de este tema, de lo que es la impureza ritual, ¿no? Y aquello que impurifica y aquello que no purifica, de cómo salir de la impureza. Entonces, para tomar como ejemplo, ¿okay? Y ser lo más pedagógico o lo más incluso políticamente correcto, ¿okay? Vamos a referirnos al cerdo, ¿okay? Que es el ejemplo más común, ¿no? Para referirnos a este tema de la impureza. ¿Okay? Abro paréntesis, ¿okay? Los no ágidas pueden comer cerdo, ¿okay? Desde ya. O sea, con esto no quiero decir, el rabino nos dijo que el cerdo es impuro. Sí, es impuro para los judíos. Ustedes pueden comer su chicharrón, ¿ok? No hay ningún problema, ¿ok? Pero es un ejemplo, es solo un ejemplo de nosotros como judíos, como lo vemos, ¿ok? El cerdo, que está prohibido comer para un yudí, para un judío, entonces este cerdito es algo impuro, ¿ok? Para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hizo el cerdito? ¿Hizo algo malo? ¿Pecó? No sé, ¿no? ¿Se rebeló contra Hashem? No, simplemente porque la toga lo definió así. Eso quiero que quede bien en claro. ¿Okay? No es impuro porque se rebeló contra Hashem y hizo algo indebido durante los días de la creación y como castigo Dios le dijo, vos vas a ser impuro. No. Hashem determinó que así es. El chancho no hizo nada malo. ¿Ok?
en realidad, pero la Torá lo definió como impuro, tan en definitiva, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para hacer una prueba, o poner la prueba frente a nosotros los judíos, es decir, que una carne va y otra carne no va. La Torá tuvo que definir a uno como que sí y a otro como que no. Y bueno, le tocó al puerco, al cochino, al chichino, al chanchito, como lo llamen en su país, no jugar el rol del no. Es decir, jugar el rol de ser impuro. Esa es la cuestión de las tres clipot impuras, como les mencioné, aquellas tres clipot impuras, ¿no? Las clipot obviamente dichas, Histonín y Sitraja. Pero a diferencia de clipá noga, una clipá noga, vos podés utilizarla si la usás con buena intención, si la usás de buena manera, lo puedes transformar en santidad, en kedusha. Pero la cuestión impura, cualquiera de las tres, no podés. No podés usarla de buena manera. Por ejemplo, ¿okay? No podés hacer una comida de Shabbat, para nosotros los judíos, hermosa, y por más que tengas el vino más kasher y las jalot más ricas que pueda preparar tu esposa, ¿okay? Y el mantel más blanco y las velas más luminosas, no podés preparar una comida de Shabbat, ¿no? Con una misma, con carne de cerdo. Es lógico. O sea, no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque no te estás transformando en nada en kedusha. Al contrario. Otro ejemplo, más clásico, o sea, no podés dar sedacá con plata robada. Es lógico, ¿ok? Porque si lo haces, esa plata robada no se va a elevar nunca. Es decir, la materialidad del mundo que había dentro de aquella moneda nunca se va a transformar en kedusha, jamás. Pero si la moneda la ganaste por las buenas, con tu esfuerzo, con tu trabajo de la manera correcta, sigue siendo una clipa nova. ¿Okay? Eso no lo va a quitar nadie. La moneda, el billete, lo que quieras dar, es una clipa nova. Es algo físico, es algo material que oculta la divinidad, pero en el momento que lo usaste para darse de acá, por ejemplo, en ese momento lo levaste a calidad, lo levaste a la kedusha. Pero si la moneda no era clipa nova, era clipa impura, porque la robaste, no sé, porque la hurtaste, porque no hay cómo elevarlo en kedusha. Ahí lo que tenés que hacer primero, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, arrepentirse por haber robado, tendrás que devolver, ¿no? Lo que te robaste, y tendrás que resarcir, como dice la Torá, ¿no? Un quinto, el 20% de lo robado más el monto de lo robado. Hay que resarcir lo robado, y recién después esa moneda podrá ser elevada. Antes no. Ahora bien, en los niveles mencionados, según la Hasidú que hemos visto, hay niveles, hay niveles incluso más bajos que las clipot impuras. Y eso es el yudí, el judío, el creyente, que elige, y subrayo esa palabra porque es nuestra decisión. Nosotros somos los que elegimos, al fin y al cabo. Estas clipot más bajas todavía, las que acabamos de mencionar, ¿no? Es porque el yehudí elige utilizar la clipá impura para utilizarla de manera negativa, de manera prohibida. Ejemplo, nuevamente, el pobre cerdito. El cerdo, el chanchito, el porqui, es impuro, pero no es su culpa. El porqui fue designado del cielo para cumplir el rol de ser impuro en el acto de esta realidad, en el teatro de la vida, ¿no? En nuestro mundo. Y le tocó ser el actor de la impureza. Pero nuevamente, Porky no hizo nada. No hizo nada más que vaya en contra de su misión de vida. Es más, ser impuro, hacer tamé, ser impuro es su misión de vida, es que puede servir. Pero el judío, en este caso, que Hashem le ordenó y le dio conciencia, le dio lógica, le dio inteligencia, entendimiento
y le pidió que utilice todo eso para elegir correctamente, o sea, nos dio todas esas cualidades, esas herramientas para que podamos elegir siempre correctamente, para hacer lo bueno y no lo malo. Y cuando el judío elige relacionarse utilizando algo impuro y prohibido, él es peor que la misma impureza. ¿Por qué? Porque la impureza misma no eligió ser impura. Pero vos, si estás eligiendo la cuestión negativa, por lo tanto, el yudí que peca comiendo cerdo es peor que el cerdo mismo. Y eso aplícase para todo y para todo. El creyente que peca es peor que el pecado mismo. Y Hasidut viene y nos enseña que hay un nivel incluso más bajo que esto. Hay un nivel más bajo e impuro, más impuro que la clipá impura, más impuro que aquel que utiliza la clipá impura, y eso es el yehudí que utiliza el conocimiento, la sabiduría, la autoridad, la fuerza de la Torá para hacer pecado. Aquel que inventa un alajá, no sé, porque es rabino y sabe mucho, y sabe jugar con los detalles legales, ¿no? Como por ejemplo aquellos abogados que estudian leyes y estudian derecho, ¿no? Para saber luego cómo salvar a los criminales. ¿Hay gente así? Sí. Hay que tener mucho cuidado. E incluso rabino, lamentablemente, hay que ser honesto. Te van a decir, sí, está permitido hacer esto, no hay problema. Pero como es el rabino lo autorizó, hay personas neófitas ignorantes que de buena fe pusieron su confianza en aquel rabino y al final terminan haciendo una barbaridad que va en contra de la Torá. Por eso abro paréntesis. Siempre, chicos, siempre, siempre, toda la vida, ante un consejo, por más rabino que sea, por más grande y erudito que sea, pidan fuentes. Exijan fuentes. No se valgan de la opinión. Te dijo esto que se puede hacer o esto que no se puede hacer, decime la fuente. Obviamente, sí, gracias a Shem, ¿no? Tenemos la habilidad de conocer y, bueno, más que una habilidad de lo que hemos adquirido de estudio de tantos años. Nos vamos a demorar quizás en buscar un libro y demostrarte, ¿no? Entonces en el momento te podemos dar una respuesta. Pero si la persona, este rabino, ¿ok? Tiene que traerte la fuente, o sea, le va a dar tiempo, va a buscar, se va a acordar, esto está en este libro, no sé, en el Rambam, en el Shulchan Aruch, en el Talmud, en tal página, y te lo va a traer y te lo va a demostrar. Mira, acá dice que es verdad, si se puede hacer, muy bien, esto no se puede hacer. Pidan fuentes. Eso marca la seriedad de un rabino, ¿ok? Con fuentes. Y algo para antes para volver al shiur, no es un shiur ahorita de fuentes y no fuentes, ¿ok? Entonces, de la misma manera, aquellos que estudian mucha Torah y lamentablemente utilizan la sabiduría de la Torah para legalizar cosas que están en contra de Hashem, en contra de la Torah, y el que utiliza la santidad, la Kedushá, para fortalecer y sostener actitudes malvadas, abusivas, corruptas, etc., ese tipo es peor que el yudí que hace pecado, es peor que el pecado mismo, peor que la clipa noga, es decir, en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, son 5, ¿sí? De lo más bajo. ¿Por qué? Así nos dice que de la misma manera como el pecador es peor que el pecado, porque el pecado es su estado natural, pero el pecador es una elección. De la misma manera, el tipo que elige utilizar malamente, no sé si dirá esa palabra, ¿ok? O no adecuadamente la Torá para hacer pecados, para hacer maldades, te está agarrando, como explica el Hasidut, es como si estuviera agarrando la cabeza del rey y metiéndolo dentro del inodoro. ¿Okay? No sé cómo llaman en tu país. ¿No? Algunos le llaman water, por ejemplo, en Perú. El retrete, creo que en México le dicen el retrete, si no me equivoco. Es como que agarras la cabeza de ahí con todo y corona y meter su cabeza dentro del retrete. Es lo más bajo, es lo peor que puedes hacer.
así es, a que actúa basándose cosas de la Torá, en artilugios de la Torá, en leyes, y sacarle la vuelta para hacer, o permitir, o prohibir, o sea, permitir lo malo y prohibir lo bueno. Entonces, que nosotros, antes de estudiar Torah, nosotros hay un rezo, nosotros le pedimos, ¿no? Hacen, ayúdame, ¿no? A través de este estudio, ¿no? Líbrame de no llamar a lo puro impuro y a lo impuro llamarlo puro. Antes de estudiar Torah. Entonces, volviendo a Shibur, eh, la pregunta es por qué estás tomando, o sea, ¿por qué se considera como tomar la cabeza del rey y verterla ahí en el inodoro del retrete? ¿No? Porque estás tomando la fuerza de la Kedushá, de esa categoría, y lo estás utilizando para sostener algo sucio, algo impuro. ¿Por qué necesitas la legalidad? O sea, ¿por qué necesitas jugar en disfrazarlo con palabritas de Torah, ¿no? Que suenen bonitos al oído, como el tipo que dice, por ejemplo, ¿no? Volviendo al chanchito, aquel tipo que, imagínate, una persona, un judío diciendo, el chanchito es kasher. No, es permitido, o sea, las leyes caseras son las, o caseras son las leyes dietéticas que nosotros tenemos, están ahí establecidas en el capítulo Levítico 11, en Levítico 11. ¿No? Imagínate, o sea, una persona, un judío diciendo, un rabino, no, el tantito es caser, ¿entendés? Y te da toda una explicación alágica de por qué sí, de por qué no, ¿no? En otras palabras, es el intelectual mal intencionado. Y este tipo, ¿no? Es peor que el mismo cerdo. Peor que el cerdo. Y más, o sea, o también peor que aquel que come cerdo. Porque si querés, o sea, si vos querés, o sea, comelo, yo no te digo nada, o sea, si querés comer cerdo, comelo. ¿Okay? Pero no te pongas a gritar a los cuatro vientos que es que hacer. ¿Querés hacer una macana? Hacé la macana si querés. Y eso no solo con respecto a la comida, ¿ok? Eso entiéndase que es para todo en la vida. ¿Querés hacer una macana? Hacé la macana si vos querés. Pero no digas, ¿no? A menos ten la conciencia de saber qué es una macana, ya que si algún día no te vas a arrepentir y vas a hacer teshuvá, pero si cuando haces algo malo vos lo llamás bueno, ahí sí sos el peor de los peores. Y la Torah misma condena eso, aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Hasidut también enseña que a su vez, ¿okay? Que la luz de Hashem es tan infinita que permea todos estos niveles, inclusive ese. Todo en este mundo, todo, que eso quiero dejar en claro, todo en este mundo, todo es creado o fue creado por Hashem. Es creado porque Hashem lo recrea constantemente. O sea, no fueron solamente 6 días de creación y Hashem dejó todo en piloto automático. No, el mundo es creado y recreado constantemente, cada segundo. ¿Por qué? Porque Hashem tiene que mandar su luz infinita incluso en estas clipot negativas, en estas clipot impuras. Porque hay una misión, hay un objetivo, hay una razón. Si Hashem creó algo negativo, es para que vos, con tu conciencia, con tu inteligencia, con tu sabiduría, al hacerte yuba, lo podés transformar incluso en positivo. Y de ahí se aprende todo el concepto de la fuerza de Teshuvah. Incluso podemos, o sea, hacer de los pecados, convertirlos en méritos. Ese es otro tema. Pero desde aquí sale. Si me ayudas con la imagen número 6, por favor. Y de ahí inmediatamente luego las 7. Incluso son dos textos que van a explicar esto. Me dicen, ¿cómo que hacen? ¿Cómo que hacen? No, el santo de los santos, 3 veces santo, que se va a mezclar también con las cosas impuras. Y la respuesta es sí. En el libro de Nehemia, o Nehemías en español, en el capítulo 9, verso 6, ahí dice, Atá u Hashem levadeja,
אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, בכל צבא הארץ, בכל אשר עליה הימים, בכל אשר בהם. Y subrayo, porque allí es una, digamos, una expresión, una frase que se va a usar mucho, se usa mucho en Hasidut. Veata mechaye et kulam. ¿Qué dijo Nehemia? Tú eres el Eterno, solo tú. ¿Okay? Y habla del monoteísmo, no hay otros dioses. Ni tres dioses en uno, como si fuera oferta, ¿no? Lleve tres, pague uno, o no, aquellos que creen en trinidades o en dualidades, etc. No, tú eres el Eterno, solo tú, nadie más. Tú hiciste el cielo de los cielos, estamos hablando de todas las cosas superiores, ¿no? Con todo ese ejército, el Tebán, ¿no? El ejército viene a ser las estrellas, los planetas, los ángeles, los arcángeles, vos hiciste todo. Y ahora pasa para abajo, el mundo inferior, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y eso incluye las tipos negativos. ¿Por qué? Veatame Hayel Kulam. Y tú das vida a todo eso. Y para reforzar, ¿okay? La imagen número 7, por favor, en el libro de Yeshayahu, ¿okay? En el que es Isaías, Ishaya, en el libro de Yeshayahu, en el capítulo 45, verso 7, este es más claro que incluso que mismo Nehemia. Dice Yeshayahu, dice así el profeta, Niemar, ni siquiera son palabras del profeta, ¿okay? Son palabras de Hashem en la boca del profeta. Ani Hashem, ¿no? Ve'en ot. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. Yo soy el Eterno en otro, y no hay otro. Monoteísmo puro. ¿Okay? A veces yo no entiendo cómo hay gente que lee la Biblia y practica otra religión creyendo que hay 2, 3 dioses o hijos de dioses y madres de dioses. Estúpido. Tan claro que es la Torá. Yo soy el Eterno y no hay otro. En otro milvador. No hay otro fuera de él. Y dice, yo soy el Eterno y no hay otro. Yo soy quien formó la luz y también creo las tinieblas. Yo hago la paz, el Shalom, y creo el mal. ¿No? Y esto va en contra, ¿no?, de aquellos que creen en Dios, no sé, en diablitos y demonios y espíritus malignos, ¿no?, que son los encargados del mal, ¿no?, que crearon el mal, el Satanás. Todo eso Hashem. Yo soy el Eterno y hago todo esto. ¿Okay? Ahora, este en realidad es el secreto, ¿no? Más que secreto sería el trabajo, la pega, la chamba que nosotros tenemos en esta vida, ¿no? El yehudí, el creyente, la persona no ágida, tiene que descubrir a lo largo de su pasaje por este mundo, ¿no?, es caminar por la vida descubriendo cómo cada cosa se relaciona con Hashem y se relaciona con su finalidad, con una misión positiva. O sea, vos vas tocando las cosas con tu conciencia divina y descubriendo en ella su finalidad, su correcta conexión con el uno, con el único, con el santo bendito sea. Para reforzar más este sentido, en esta larga introducción todavía no entramos, bueno, todos estos conocimientos luego lo vamos a entender por qué. Imagen número 8, quiero contarles un sipur hasídico, una historia hasídica, ¿no?, como dicen también los hasidim, los que nacen, un maase, un cuento. No es un cuento, o sea, pasó. ¿Okay? Una vez vi un hasid es un alumno, del arte del Rebbe. El arte del Rebbe es el Rab o el Rebbe Shneur Talman Miliadi,
autor del Tania, ¿okay? Y también creador del movimiento hasídico de Chabad Lubavitch. Y fue durante no me recuerdo, era el Brit Milá de su nieto, que, bueno, 2 generaciones después llegó a ser rabino también de la dinastía de Chabad, me refiero al tema Tzedek. Cuando fue el Brit Milá, nosotros tenemos costumbre en eventos de matrimonio, okay, circuncisiones, etcétera, en bar mitzvah, el rebe, o el rabino, da un mamar. Un mamar es un discurso jasídico. Entonces el Alter Rebbe comenzó a dar un discurso jasídico que al final se convirtió en los primeros 3 capítulos de su libro del Tania. Y ahí él enseñaba del alma animal, okay, y cómo la luz de Hashem, ¿no?, impregna ambas, y cosas que nosotros ya hemos estudiado también en la clase pasada, del alma animal y el alma divina, cuál es la función, por qué están. Entonces, el Rebbe hablaba, ¿no?, de esta alma animal, que el alma animal está en el lado izquierdo del corazón, ¿no?, que representa la Gurá, y el alma, ¿no?, del Nefesh Elokit, el alma divina, está al lado derecho del corazón, y ta, ¿no?, bla, bla, bla. Ese fue su shiur. Y este Hasid, que escuchaba atentamente, llegó un momento que se extasió, convenció con el Mahamar, con el discurso hasídico de Alter Rebbe. Terminó la ceremonia del Brit Milá, terminó todo el rezo, la comida, y él quería hablar con él, quería acercarse al Alter Rebbe. No quiero hablar con el Alter Rebbe, quiero hablar con el Alter Rebbe. Bueno, todos los rebes tienen alrededor, tienen una especie de seguridad, también un cordón de seguridad para no se acerque nadie tampoco, ni puede incomodarlo. Y dijeron, bueno, no puedes acercarte ahorita al Rebbe, ¿ok? Está cansado, usted necesita subir. Estaban en la sinagoga, ¿no? En una sinagoga, perdón, digamos, los pisos superiores no están las habitaciones de alumnos que a veces se quedan en la yeshiva estudiando. Ahorita no. No, pues, no, pero yo quiero hablar con el Rebbe, quiero hablar con el Rebbe. No, tengo que descansar, ¿entendés? Y un poco más y lo sacaron de mala manera de la sinagoga. Sí. Pero resulta que se las ingenió este Jafir, este alumno, y comenzó, bueno, ¿cómo llego hasta allá? No podía subir las escaleras porque estaba todo el cordón así de seguridad de otros Hasidim. Entonces fue a la parte inferior, subió las paredes, comenzó a trepar en las paredes hasta que llegó a la ventana de la habitación del Alter Rebbe. Y comenzó a tocar, ¿no? Con lágrimas en sus ojos, por lo que había hablado en el Siur, en el Mamá, le dijo, Rebe, cortame la mitad de mi corazón. Cortame la parte. Entonces el Rebe entendió a qué se refería. Le había hablado que la parte izquierda, ¿no?, aquella, ¿no?, es donde se deposita el alma animal. Y este Hassid entendió, bueno, la solución cuál es. Cortarme la otra mitad y me quedo con la mitad buena. Y ya. Pero resulta que el Rebe, ante este grito desesperado, ¿no?, del Hassid que decía, cortame la parte izquierda, ¿no?, lo entendió. O sea, si nosotros descubrimos cuál es el problema de la vida, y nosotros descubrimos, o sea, si descubriste qué es lo que te frena, qué es lo que te hace estúpido, qué es lo que te hace limitado, qué es lo que te hace egoísta, qué es lo que te hace herir incluso a la gente que vos más amás o querés, qué es lo que te hace meter la pata una y otra vez. Y ya lo descubriste, listo, la solución es ir donde el médico, no se lo pasa a la clínica, y le pedís al cirujano que te corte el tumor, ¿no? Y a la miércoles, te acabó el tema. Cortámelo y sacámelo, ¿no? Una operación abierta al corazón. Pero por ahí no va el asunto. Pero el Rebe aún así no le dijo, vos estás tonto, o sea, que me has visto a mí, cara de médico, ¿no? El Rebe pensó, no respondió, no porque no sabía la respuesta. ¿Por qué? Porque sintió el dolor de la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es válida. El Rebe lo mira a su alumno y responde y le explica el texto de Nehemías, ¿no? Veatán, Mejayet Kulam.
y tú das vida a todo. Cuando el Hasid escuchó esto, se desmayó. O sea, no pudo, ahí entendió que Hashem le da vida a todo, inclusive a lo más bajo, inclusive a lo más impuro, a lo más trucho que tenés adentro, también tiene una chispa divina de Hashem. Es todo parte de la luz infinita de Hashem. No podés pensar que Dios está allá arriba, elevado, en los mundos superiores, lejos de mí, y nosotros estamos aquí abajo esperando solo sus migajas. ¿No? No podés pensar que Dios está así, él arriba y yo aquí abajo. Hashem está en todos lados, Hashem está en todas partes, incluso dentro de tu mugre también. ¿Y para qué? Para que te dediques el tiempo, para que dediques el esfuerzo y la vida entera a descarar, a quitar cáscaras, las clipot, ¿no? Esa porquería interna que tenés y encontrar la chispa divina. Así como tenés esa picardía que te hace pecar, que te hace un pecador, así como tenés esa picardía que te hace meter la pata una y otra vez, ¿no? Que es una picardía, que es una fuerza genérica, vos podés elegir usar para bien o para mal dicha energía o dicha picardía. ¿Por qué crees que Hashem creó eso? ¿Para que lo cortés y lo tires? O sea, no sé, cortame la parte izquierda y lo tiro. Eso es desperdiciar un recurso. Y el alma animal, incluso el alma animal, y las clipot son un recurso. Si Hashem te dio una característica es para que la uses. ¿Por qué? Porque adentro de ello está el Or en Sof, la luz infinita, y no podés darte el lujo de desperdiciar chispas de aquella luz infinita. Imagen número 9, por favor. En el Talmud Babli, en Masejes o Tratado de Brajot, un tratado muy lindo, que es el tratado que nuestros hijos entran a la yeshiva con ese tratado. Lo podía estudiar con mi hijo, detenidamente. Es más, cuando entré a la yeshiva también, este primer masaje, el primer tratado que se hace en historia, Brajot, el tratado de las bendiciones. En el masaje de Brajot, está escrito lo siguiente, ¿okay? Dice así: el ladrón, antes de entrar al túnel, ¿okay? Además que, bueno, como nadie quiere que los pille, como dicen en México, no quiere evitar que los cachen, el robar, nadie va a ir a robar, ¿no? Hacen túneles, ¿no? Tipo estos desgraciados de Hamas, ¿no? Hacen túneles debajo de la tierra para llegar a su objetivo y robar. Dice el Talmud: el ladrón, antes de entrar al túnel, el criminal, antes de entrar a robar, mira al cielo e invoca al piadoso, al Rahman, al piadoso, diciendo: Hashem, ayúdame a tener éxito. Que no me cachen, que no me atrapen. No quiero ir preso. Pero sí, quiero la guita, necesito la guita. ¿Okay? Ahora, muchos de los estudiantes en sus inicios, bueno, y esta también es una de las interpretaciones, muchos lo interpretan así, ¿okay? Gran parte de la judeidad, del judaísmo, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? La mayoría. Este ladrón, ¿no? A pesar de creer en Dios, a pesar de ser religioso, es ladrón. Pero según Hasidú dice, no entendiste las palabras de los sabios, no entendiste este pasaje de la Gemara en Masaje Brajot, no entendiste. No es a pesar de ser religioso roba. No, más bien por ser que es religioso, él roba. Por ser que cree en Dios, por eso se da el lujo de robar. Y eso es lo que nosotros dijimos, no usar algo positivo en aras de algo negativo. ¿Por qué? Porque si no tuviera
en quién confiar, ¿no? En quién apoyarse, le daría miedo que lo agarren, que lo metan preso, ¿no? Y que lo capturen. O sea, ni loco que fuera para meterse en un túnel para hacer cosas negativas. Ah, pero como cree en Dios, cree en Hashem y es religioso, cree que Dios le va a proteger. Esa es la interpretación. Y es vigente, no solo para robar. Ah, Hashem, ayúdame, no sé, te metes con la mujer incorrecta, no, o sea, ayúdame que no salga embarazada, ¿no? Hazme ese favor, ven y espera. No, que mi marido no se entere o que mi esposa no se entere. Y te invocas a Hashem, te invocas al Eterno, ayúdame en esto. Hashem, que llueva porque no quiero ir a la sinagoga. Dai, basta. Imagen número 10. Así como hemos leído lo que está en el Tikunei Zohar, que hay en la Kabbalah, hay un libro que se llama el Kata Kemach. ¿Okay? Y en el Kata Kemach hay una sección que se llama Parnasá. Parnasá significa sustento. Y aquí en una forma poética vamos a entender lo siguiente. En el Kata Kemach, en el Parnasá, la página 1, está escrito: Hashem le da de comer a toda su creación. Está escrito en forma poética. ¿Okay? Es más, es parte de esto, nosotros, bueno, sí, lo rezamos en el Birkat Hamazon, que es el rezo después de la comida, y nosotros pedimos sustento y agradecemos por lo que hemos comido, y por lo que vamos a comer después en el futuro, obvio. Hashem le da a comer a toda su creación, Él es el que alimenta y le da sustento a toda su creación, ¿ok? Donde ahí se desprende lo que nosotros conocemos como la cadena alimenticia, ¿ok? Las plantas comen de la tierra, y la tierra come de las plantas cuando ya cumple su ciclo de vida, y las plantas lo comen los herbívoros, y los herbívoros lo comen los carnívoros, ¿no? Los consumidores de primer, segundo y tercer orden, etcétera. Okay, estamos aprendiendo acá un poco de ecología, ¿no? O de biología. Luego dice, los sabios dicen, Hashem alimenta a todos, utiliza la expresión, desde los cuernos del ren. El ren, bueno, es un animal que aparece mucho en el Tanaj, en el libro de Job también aparece. No sé, la verdad no sé cómo traducirlo al español, pero es como una especie de tobo, como de búfalo, bien fuerte, de unos cuernos bien grandes. Creo que ya está extinto incluso. Acá en la tierra de Israel ya no aparecen. Pero es un animal así, o sea, tipo, no sé, un tipo bisonte, o sea, que tenga un animal el más grande y siempre cuando el Tanakh lo utiliza para el tema de fuerza, ¿no? Lo más fuerte de este mundo, en el mundo animal. ¿Okay? Entonces, los dicen, así alimenta a todos, desde los cuernos del ren, o sea, el animal más sublime, es decir, más fuerte, más pesado y más grande, hasta la liende del piojo más pequeño, hasta la liende del piojo más. Entonces Hasidú explica, esta palabra de los sabios, Hasidú explica que los cuernos del ren, de este animal, búfalo, podemos llamar así, ¿no? Simbolizan el Keter. ¿Okay? Si nos referimos a la Sefirot, el Keter es lo máximo que hay en la Sefirot, la corona del rey. Y cuando se refiere a la liende del piojo, se refiere a la peor de las clipos, a la peor de las cáscaras más impuras. Y nuevamente, o sea, si tomamos el tema del chanchito, ¿no? Así como el chancho le dijimos, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tiene el piojo? ¿Por qué el piojo? Hasidú explica que la palabra, ¿recuerdan la palabra cómo se dice piojo? Kinim, habíamos dicho kinim y kinam, ¿okay? La palabra kinim tiene un valor numérico en gematria, ¿sí? Según la Kabbalah, de 120. Eso es lo que cuesta, ¿no? 120. ¿Y qué representa el 120 según la Kabbalah? Es la cantidad de permutaciones que vos podés hacer con 5 letras. Bueno, ya hemos visto clases de ecología, vamos a ver clases de matemáticas, vamos a recordar, a ver qué tan buenos éramos. Hay un tema dentro de las matemáticas que se llama la permutación, ¿no? Su símbolo es como
el signo de exclamación, ¿no? Invertida, ¿ok? Vos pones el número, y eso significa que vas a tener que multiplicar tantas veces el número. Por ejemplo, si yo digo 10, permutación de 10, tengo que multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Nunca por 0, porque lo volvés todo 0. ¿Okay? Eso es permutación. ¿Okay? Entonces, para que vean que hasta los sabios sabían matemática, ¿okay? Y lo utilizan también en la matemática, todo, se utiliza todo el conocimiento. Entonces, los sabios nos explican, ¿no? Las permutaciones y van con las palabras. ¿Okay? Por ejemplo, dos palabras, o dos letras, perdón, dos letras, si vos las permutás, ¿no? 2 por 1 es 2. Permutación de 2 es 2. Permutación de 3, 3 por 2 por 1 es 6. Permutación de 4, 4 por 3 por 2 por 1 es 24. Permutación de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 nos da 120. A esto se refiere. Yo, el nombre, y esto lo vimos en el Shiur de ayer, con la Comunidad Noaja de Chile, el nombre Elohim, ¿okay? O Elohim, que significa Dios, posee 5 letras. La Aleph, la Lamed, la He, la Yud y la Med. Elohim. Son 5 letras. Y obviamente, con el nombre, las letras del nombre Elohim se pueden formar 120 permutaciones y combinaciones distintas, combinaciones diferentes. Como vimos también, cambio, el nombre, ¿no? El Shem Mefogash, el Shem Abaye, o el tetragramatón, el nombre de las 4 letras, Yud Kei Vav Kei, ¿okay? ¿Qué representaba? ¿Recuerdan? ¿No? El nombre de Hashem, el Eterno, como Dios se mostró a Moshe en la zarza, Yud Kei Vav Kei, significa, representa la revelación, el Dios que se revela. Y también aprendimos que más bien el Elohim es el Dios que está oculto. Por eso se llama Shem Elohim. ¿Okay? Ahora bien, imagen número 11. Vemos cómo la palabra Elohim, ¿okay? O Elohim, que significa Dios, está también relacionada con la palabra Teva. Teva significa la naturaleza, ¿no? Los valores numéricos, o sea, la Aleph que vale 1, la Lamed que vale 30, la He que vale 5, la Yud que vale 10 y la Med que vale 40, si sumamos todo eso da 86. El mismo valor numérico de la palabra Ateva, 86. Quiere decir que la naturaleza, aquellos que nosotros vemos, ¿no? Es como el guante, por así decir, ¿no? Justo acá tengo mis guantes. Es el guante que esconde la mano creadora, la mano de Hashem, ¿no? ¿Por qué? Porque vos ves, no en la naturaleza, vos ves plantitas creciendo, flores brotando, aves volando y pajaritos cantando, la lluvia que cae, el arcoíris que sale, el sol que sale y que se oculta, y la luna y las estrellas, y el cometa Halley que pasa cada 50 años. Esa es la naturaleza. Y parecería que está más bien en piloto automático andando solo, sustentándose solo, ¿no? Porque Teva, naturaleza, la palabra Teva proviene también de la palabra hundimiento, ocultamiento. Y Hashem se esconde, se oculta, ¿no? La mano creadora del Eterno se oculta en su propia naturaleza. Vos podés pasarte la vida amando la naturaleza si querés, sin pensar que hay una mano detrás del guante. Podés jugar con el guante, acariciar el guante, oler el guante, no darte cuenta, ¿no? La mano que está detrás del guante. En otras palabras, lo que quiere decir Hasidut es que la naturaleza es una careta de Hashem. Como dijimos, el nombre Elohim tiene 5 letras y por ende hay 120 posibilidades, 120 permutaciones, 120 caretas diferentes del Shem Elohim, del nombre Elohim, del nombre de Dios. Es como que vos tenés, o sea, hay 120 disfraces bien aventados, por así decirlo.
Si vos vas a Purim, por ejemplo, que es una fiesta que nosotros nos disfrazamos, ¿okay? En Purim, si una persona tiene un disfraz, ¿okay? Un disfraz, ¿okay? Vos podés determinar quién es la persona, no sea por la forma de andar, el color del cabello, ¿no? Ves algunas partes libres como las manos, como el brazo, la cintura, ¿no? La forma de caminar, vos sabés quién es. Pero, si esta persona se pone otro disfraz, como que la va complicando un poco. Y si se pone un tercer disfraz sobre el segundo disfraz, sobre el primero, ya es más difícil. Ahora, imagínate 120 disfraces. Es una montaña de disfraces. Y vos pensás que es un disfraz, pero ni siquiera vas a pensar que hay alguien, hay un ente dentro de aquellos disfraces. Es así como Hashem se esconde de nosotros, se esconde en su naturaleza. Y vemos 120 disfraces y no vemos al Creador. Y ahora sí vamos al Shiur. Con todo esto que hemos aprendido, recién podemos entrar al Shiur y explicar esto de la Macá, de la plaga de los piojos. Imagen número 12, por favor. Y si no me recuerdo, es la última imagen. ¿Sí? Bien, ahí tenemos, bueno, no sé si hay personas que están comiendo, mis disculpas. Ahí tenemos un piojito, ¿ok? No sé si habrán tenido problemas con los piojos en los colegios, ¿no? Y siempre las mamás acusando a los otros, ¿no? Fue la chica tal, no, eras tú. ¿Ves? Cuando eras chiquito, eras tú la que llevaba los piojos a la escuela. ¿Ok? Bueno, tenemos un piojo, como vemos, la palabra kinam, ¿recuerdan la palabra kinam? Kinam significa enjambre. ¿Okay? Enjambre es un grupo, ¿okay? Un montón, un enjambre de piojos. Y la palabra kinim significa piojos. Ahora bien, la palabra kinam no solo significa enjambre de piojos. La palabra kinam también significa apodo. ¿Y qué es un apodo? Bueno, yo gracias a Dios nunca me han puesto un apodo. Bueno, salvo cuando era más chiquito. ¿Sí? Cuando era pequeño, mi abuela siempre preparaba una sopa de machete, que es un pescado. ¿Sí? Bueno, en Perú saben a qué me refiero al tipo de pescado. Se llama machete. Resulta que cuando yo era pequeño, yo le pedía a mi abuela, no, hacerme sopita de macharete. No podía pronunciar machete, decía macharete. Ya mis tíos y me decían macharete, macharete, pero ya cuando estoy creciendo ya dejaron, ¿no? Pero hay personas que hasta el día de hoy, con toda esa edad, no sé, le llaman Paco o le dicen Lucho, o sea, hay un apodo, ¿eh? O a veces son despectivos también los apodos. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado, porque ya hemos hablado bastante de este tema, siempre hay que llamar a las personas por sus nombres y vamos a saber por qué. ¿Por qué? El Kinam, este enjambre de piojos, que a su vez significa apodo, el apodo esconde el nombre. Si vos te llamás, no sé, te llamás Francisca y te dicen Pancha, y más te dicen Pancha que Francisca, es porque al final, ¿no? Al fin y al cabo, o Francisco o Pancho, no más, te olvidaron de tu nombre. Y ese es el peligro del apodo. Ese es lo negativo, mejor dicho, del apodo. El apodo esconde el nombre. El apodo es un impostor, porque roba la posición del nombre. Y precisamente esa es la definición de la clipa, esa es la definición de la corteza, esa es la definición de las cáscaras, ¿no? De la clipa con sus 120 caretas, con sus 100 estas permutaciones, termina siendo el impostor de la verdad divina, de la luz divina. Vos ves un impostor. Y de eso se agarra muchas veces la idolatría. Para que vos adores al impostor y no al Dios que está detrás, verdaderamente, el único y verdadero. Ninguna idolatría va a funcionar si vos no le mostrás la verdad. Algo de verdad hay que se agarra de algo. ¿Okay? Y el éxito, por ejemplo, del Islam y el cristianismo, que se agarraron de nosotros, los judíos. El Dios de nosotros, su Dios de ellos es judío, la madre de ella era judío, sus discípulos eran judíos, y el Islam que tomó los libros de la Torah, o sea, para que tenga éxito. O sea, nadie te va a decir, mira, yo te presento esta religión que es la mentira. No, hay que agarrar algo de verdad.
hay que ser impostor. Entonces vivimos en una vida, hoy, y hoy más que nunca, ¿sí? Hoy vivimos en una vida entera comiéndonos el amague de la careta sin saber que hay alguien por detrás, con la mano que está detrás. Y ese es la clipa más baja. Ese es el piojo. Ese es el apodo. Hasidú explica que para poder llegar a utilizar lo positivo en aras de algo negativo, necesitas primero, ¿no?, haberte comido el amague de lo superficial y no encontrar la esencia. ¿Por qué el religioso, ese que mencionamos antes como ejemplo, ¿no?, el ladrón, el religioso ladrón, que roba, que está en el túnel, antes de robar, invoca a Hashem, invoca al Eterno? Ayúdame, por favor. O sea, pará un minuto, nene. O sea, ¿no sabes que al mismo Hashem que le estás pidiendo ayuda te dijo en el monte Sinai, no robarás? Bueno, al parecer no se da cuenta. Este religioso no conecta, no es coherente, y es algo que estamos viviendo hoy más que nunca. La incoherencia total. ¿Y por qué de la incoherencia? Y la respuesta que nos trae Hasidú, ¿por qué hay tanta incoherencia? ¿Por qué no podemos conectar? Es que la emuná, la fe de este tipo, es una fe superficial. Y superficial viene de la palabra superficie. Recuerda la palabra aquí, ¿no?, como polvo de la tierra. No superficie. Cosa que Hashem tenía que hacer en Egipto, para darnos este mensaje, de la superficialidad de las cosas, de no tener una fe superficial, vacía, a nivel ras del piso, siempre hay que buscar elevarse, y con el apodo, con el piojo, con el sobrenombre. Entonces, esta persona es incoherente con su fe, porque justamente su fe es superficial, en otras palabras, no es interna, no ha entrado en tu sabiduría y en tu corazón, y esa emuná, esa fe, no es parte de vos. Y como no es parte de vos, vos podés utilizarla para lo que te conviene. Y Hasidú, para explicar todo esto del disfraz, de lo superficial, del apodo, del impostor, de abandonar la esencia y la coherencia, que por cierto ese es el desafío de esta generación antes que venga Mashiach, ¿no? ¿A quién no le molesta, por ejemplo, ¿no?, cuando la gente que hace lo incorrecto los disfraza con palabras lindas? Ah, los derechos humanos, ¿no?, la libertad de los pueblos. No, claro, te agarras las palabras lindas desde el discurso, pero afuera es lindo. Por dentro, o sea, adentro de la esencia, es un desastre. Mira todos aquellos que decían Free Palestine, Free Palestine. Se olvidaron de Nigeria, se olvidaron de Sudán, se olvidaron de Irán. Incoherencia total, algo superficial. Se quedaron con lo bonito del relato. Y es más, por eso no apoyan, para que su relato, que es mentira, que es un shaker, no queda descubierto. Y viven de eso también. Entonces, el Hasidú nos hace recordar lo aprendido para explicar todo esto. Nos hace lo que hemos leído el año pasado, estamos por leer en este año. No sé si se acuerdan, Parashat Balak. Rey Balak, aquel que contrató los servicios de Bilam, el profeta, para maldecir al pueblo de Israel. Al final de Parashat Balak, en el libro del Sefer Bamidbar, o el libro del Número, la Torá nos habla que en aquella época, en la época bíblica, en Canaán y en Moab, que era la procedencia de Balak, y también en Midian, ¿okay?, había una abodazara, había una idolatría, obviamente prohibida para el pueblo judío y también prohibida, obviamente, para los noágidas, ¿okay?, que se llamaba Baal Peor. ¿Recuerdan Baal Peor? ¿Cuál era ese servicio? ¿Cuál es la forma de la idolatría? ¿No? ¿Cómo se trabajaba esa idolatría?
bueno, ellos hacían un mizbeach, hacían un altar, y la gente que servía a ese dios subía al altar, y delante de la imagen, la estatua, la efigie, ¿no? La aquella idolatría, ¿no? Se bajaban los pantalones, bueno, en ese caso se subían las túnicas, no habían pantalones, se subían las túnicas y hacían sus necesidades. Despecaban. Y esa era la forma del servicio de ellos. Ahora, Hasidut enseña incluso que una idolatría que por definición es equivocada, pero al menos tiene que tener algún sentido. O sea, no vas a decir que la idolatría es solo hacer caquis. ¿No? Algo debía que tener, o sea, para tratar a alguien, para que dedique toda su vida a esa creencia, algo de sentido debía que tener, ¿no? Incluso para ganar adeptos. ¿Cómo es que se creó? ¿Cómo pudo tener tantos adeptos? Eso es lo que pregunta Hasidut, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta idolatría? Y Hasidut dice que no es que subían simplemente al altar, al Mizbeach, al Efekar. No. En realidad, los primeros, o sea, las primeras personas, los que iniciaron este rito, ¿no? Los que iniciaron esta idolatría, ellos sí hacían un Mizbeach, ponían su estatua, ellos subían al altar y frente a su imagen meditaban, ¿ok? Meditaban. Y era tan fuerte su meditación y su conexión espiritual, ¿no? En su meditación, y llegaban a niveles altos hasta el punto que estaban tan pero tan concentrados, tan entregados a su idolatría, que literalmente perdían el control de sus esfínteres. Y se les salía, obviamente, ¿no? Se les salía lo que tenía que salir, ¿no? La caquis. Es decir, el servicio no era hacer caquis. El servicio era la profunda meditación que como consecuencia se les escapaba algo. Pero ¿qué pasó? Bueno, vinieron los hijos, vinieron los nietos y las demás generaciones posteriores, no entendieron toda esa esencia profunda, ¿no? Ellos no veían, o sea, la meditación no la veían, la conexión no la veían, el abandono del control del ego propio no lo veían. Lo único que ellos veían era al abuelo subirse al altar, hacer y luego volver. Y listo. Entonces ellos entendieron, eso debe ser idolatría. Y quedó para las generaciones posteriores subir al Mizbeach, colocarse frente a la imagen y defecar. ¿Cuál es la enseñanza jasídica de esta idolatría? Para que veamos que incluso en idolatría podemos aprender. Cuando vos agarrás solo la forma, cuando vos abandonás, o sea, por agarrar la forma, abandonás la esencia, eso es literalmente no quiero decir la palabra, una defecación. Yo sé que ustedes me entendieron. Eso es lo que pasa. Cuando te quedas con la forma y no hay esencia, entonces hay una incoherencia total con la forma. ¿Por qué? Porque abandonás lo verdadero por algo superficial. Y lo mismo pasa con la religión. Y puede pasar con el noajismo, y puede pasar con el judaísmo, tal vez ya no. Así vos creás en Hashem, en el Todopoderoso, en el único santo, bendito sea, ¿ok? Y por más que creces un bendita Torah, pero si vos solo agarrás la forma, si vos solamente te concentrás en el formatito y la liturgia de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no tomás la esencia, te estás quedando con la caca, con el piojo. ¿Por qué? Porque en el momento que agarraste las palabritas de la fe, las palabritas de la emuná, de la Torah, pero no la internalizaste, no la hiciste tuya, no la hiciste que dentro de tu ser, ¿para qué? Para que te ayude a refinarte y transformarte y convertirte en una mejor persona. En ese momento lo que hiciste es actuar
como un piojo, como una liendre. Y elegiste el Quinam, elegiste lo superficial, elegiste el apodo, y no te conectaste con Hashem el Elohim, el Hashem Amonai. Lo lindo de la Hasidut es que Hasidut, y esto se perpetúa mucho aquí en Pitalá de Cobá, es que estudiar Hasidut te da las herramientas para servir al Eterno correctamente, para internalizar cada palabrita de la Torah. Hay un mensaje, incluso hasta en las letras, para que internalizar los conceptos, ¿no?, que hay en la Torah y convertirte en un Hasid. ¿Qué es un Hasid? Es una persona que practica el Gesed, que practica la bondad, más refinada. Entonces el mensaje de esta macabra, de lo que recién quería enseñar tanto a egipcios como a judíos, es: no vivas como un piojo. Sos un Ben Adam. Somos el pináculo de la creación. El mundo fue creado para nosotros, como dice el Talmud. Cada persona de ese mundo fue creado para mí. Somos el pináculo de la creación. Somos la imagen y molde del Eterno. A imagen fuimos hechos con sus manos. Si somos los más altos, no vivas como el ser más bajo, con los piojos que tienen este tren. ¿Sí? Gracias.